La huelga de Cananea fue una huelga laboral en la mina de cobre de Cananea, Sonora, México, contra la empresa Cananea Consolidated Copper Company, propiedad de un coronel estadounidense llamado William C. Greene, que empezó el 1 de junio de 1906 y se dio por la explotación y la miseria que vivían los obreros, la injusticia y la desigualdad entre los trabajadores mexicanos y extranjeros donde, entre comillas, el desarrollo alcanzado en México no beneficiaba en nada al pueblo ni a los trabajadores. Esta huelga fue uno de los antecedentes más grandes de la Revolución de 1910. A Cananea se le llama la cuna de la Revolución por ser un movimiento que da, en parte, origen a este movimiento. Da cambio a la historia del país y permite construir grandes instituciones, entre otras la Constitución de 1917, donde se incluyen los derechos sociales. Antecedentes. Al iniciar el siglo XX, la industria minera era la más importante en México. Era desarrollada principalmente en el norte del país, cerca de la frontera con los Estados Unidos. Los propietarios de las zonas mineras eran inversionistas extranjeros beneficiados por las políticas impulsadas por el régimen de Porfirio Díaz. Por el contrario, los obreros mexicanos que operaban las minas vivían en condiciones de explotación y pobreza, con escasos o nulos derechos laborales. Durante más de 2 décadas, cualquier oposición al progreso y la paz del porfiriato era reprimida duramente. Sin embargo, al iniciar el nuevo siglo, un grupo de opositores agrupados como el Grupo Liberal Club Ponciano Arriaga, impulsado por Camilo Arriaga en San Luis Potosí, y el periódico Regeneración, impulsado por los hermanos Flores Magón en la Ciudad de México, no descansarían hasta derrocar la dictadura de Porfirio Díaz. Ese grupo opositor, formado principalmente por intelectuales y periodistas, se había exiliado en los Estados Unidos a finales de 1903 a causa de la persecución política y la supresión de la libertad de la prensa en México. En noviembre de 1904 reapareció el periódico Regeneración, primero en San Antonio, Texas, y luego se trasladó a San Luis, Missouri. Agrupados por Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, PLM, los opositores a Díaz comenzaron a preparar la insurrección armada, tras considerar que ya no era posible transformar el sistema político mexicano por la vía legal como creían en 1901. En ese contexto llegaron a la mina de Cananea Enrique Bermúdez, José López y Antonio de Pío Araujo, activistas del partido PLM, con el fin de reforzar la agitación y propaganda en la organización de los obreros, ya que no bastaría con mejorar las condiciones laborales si persistía la dictadura. Con los obreros formaron un seminario llamado El Centenario, pero cuando los revoltosos magonistas fueron detectados por los guardias de la mina y tuvieron que escapar, estos ya habían establecido contacto con Esteban Vaca Calderón, Manuel Diegues y Lázaro Gutiérrez de Lara, que conformaron la organización secreta Club Liberal de Cananea, ligada al PLM para preparar la revolución contra Porfirio Díaz. La Revolución Obrera. En 1906, en Cananea, había 22.000 habitantes, de los cuales 7.560 trabajaban en las Cananea Consolidated Copper Company. De este total, 5.300 eran mexicanos y 2.200 extranjeros. Los mexicanos ganaban 3 pesos y los extranjeros $7. La relación de trabajo era discriminatoria, realizaban jornadas largas de trabajo en lugares insalubres y ocupaban los peores trabajos, ya que los mejores eran de los estadounidenses. El 1 de junio de 1906, más de 2.000 trabajadores de origen mexicano, en demanda de un salario equitativo al de sus compañeros estadounidenses, que también laboraban allí, presentaron las demandas. Entonces los mineros decidieron llamar a la huelga, un acto nunca antes visto en la historia de México y que vendría a marcar un hito en la época porfiriana. Los huelguistas portaban como símbolos la bandera de México y un estandarte con un billete de 5 pesos, cantidad demandada como salario mínimo. Una vez iniciado el movimiento de huelga, la masa de trabajadores se dirigía a protestar cuando, al pasar a un costado de la maderería de compañía, se empezaron a oír las descargas de fusiles. Los trabajadores estadounidenses tomaron armas y atentaron en contra de los huelguistas. En este acto murieron 2 huelguistas y varios más resultaron heridos.
En respuesta a esta agresión, los mineros mexicanos atacaron con lo que disponían en el momento y a pedradas matarían a varios mineros estadounidenses, lo que desataría por completo la batalla entre mineros de las dos nacionalidades. Los trabajadores estadounidenses persiguieron a los mexicanos a lo largo del pueblo expulsándolos hacia la serranía de los alrededores. Sin embargo, en su camino los mexicanos lograron quemar 5 depósitos de madera, un depósito de semillas, otro de forrajes y el edificio de la maderería donde aquellos laboraban. En protesta por estos actos, Greene acudió al cónsul estadounidense, donde pidió apoyo al gobierno del vecino estado de Arizona, y en respuesta a su petición se envió un grupo de Rangers para controlar la situación. Así, el 2 de junio estos entrarían armados al territorio mexicano para custodiar la tienda de raya y las instalaciones de la minería, perseguir y asesinar con el apoyo de la policía rural porfirista a todo huelguista que opusiera resistencia. Los mineros acudieron al gobernador de Sonora para exponer sus demandas, pero en el trayecto fueron agredidos por los Rangers y este se extendió al combate en el poblado. Por la noche las tropas estadounidenses tuvieron que ser reembarcadas a su país y el 3 de junio se declaró la ley marcial en Cananea y el movimiento quedó casi controlado. El 6 de junio, las actividades mineras regresarían a su normalidad. Los trabajadores fueron sometidos y la incompetencia de aquel gobernador de Sonora, Rafael Izábar, se dejó ver. Sin embargo, el primer destello de luz de la revolución se había dado en un pequeño poblado al norte del estado de Sonora. A la huelga de Cananea le seguían las insurrecciones que se prepararon para iniciar una revolución social en México el 18 de septiembre de 1910, que fue descubierta y desactivada por la policía de Porfirio Díaz y detectives estadounidenses. El plan subversivo del Partido Liberal Mexicano, que incluía regresar a Cananea y unirse a los indios yaquis, fue postergado. Por la activación obrera se presentó ante ellos el presidente municipal Filberto Barroso y les planeó que nombraron un representante de los huelguistas, el cual negociaría con la compañía. Los representantes presentaron el pliego petitorio donde decían que a los mexicanos se les debería de dar más importancia y una mejor organización y sueldo al que ya estaba establecido. Entre sus demandas estaba el que se les pagara un peso más. Este pliego petitorio presentado a la CCC se justificaba diciendo que deseaban que se usara la inteligencia de los mexicanos y su organización. También se planteaba que a los mexicanos se les pagara un peso más. Al igual debería haber más consideraciones de orden superior y que 8 horas eran suficientes para que el trabajo rindiera frutos. Algunas de sus demandas eran: queda el obrero declarado en manifestación. El pueblo obrero se obliga a trabajar bajo las condiciones siguientes: la destitución del empleo del mayordomo Luis. El mínimo sueldo del obrero será de 5 pesos con 8 horas de trabajo. En todos los trabajos de Cananea Consolidated Copper Company se emplearán el 75% de mexicanos y el 25% de extranjeros, teniendo los primeros las mismas aptitudes que los segundos. Poner hombres al cuidado de las jaulas que tengan nobles sentimientos para evitar toda clase de irritación. Todo mexicano en los trabajos de esta negociación tendrá derecho al ascenso, según se lo permitan sus aptitudes. Este pliego, el presidente de la compañía, William Greene, respondió que le sorprendían los hechos y que le parecía que todo estaba hecho solo por los intereses personales y no por las necesidades de los obreros o por el bienestar de estos. Dijo igual que era imposible que se les aumentara el sueldo y que las horas marcadas eran las que se debían constituir en un día, ya que eso regía completamente con las condiciones bajo las cuales respetaba el operario. Y por último, comentó que la designación de jefes debía ser escogida estrictamente por la empresa para que dirigieran sus operaciones. A esta respuesta, los trabajadores inconformes realizaron una manifestación que contaba con 1,500 participantes y carteles con consignas de 5 pesos y muchos Viva México. Se unieron 500 operarios en Buenavista, 200 en la concentradora y en la fundición 1,000 más aproximadamente. A esto la compañía ya estaba preparada para detener el movimiento. Con una manguera, George y William empaparon a los manifestantes. Los huelguistas entraron a la fuerza y recibieron los primeros balazos.
En este combate cayeron 17 heridos y 10 muertos, de los cuales 8 eran mexicanos. Así los huelguistas se retiraron. Las autoridades, en respuesta a esto, formaron grupos paramilitares y consiguieron un furgón de ferrocarril lleno de armas que venían desde Estados Unidos. Al principio solo buscaban calmar a los obreros, pero en cuanto alguien intervenía como orador, era inmediatamente arrestado. El 5 de junio detuvieron a las organizaciones de movimiento y fueron sentenciados a 15 años de prisión y trabajos forzados y en 1911, bajo el gobierno de Francisco I. Madero, fueron excarcelados. Un mes después de la huelga de PLM, el PLM fundó el programa de Partido Liberal y Manifestación a la Nación, donde plantearon objetivos como educación laica, pago de buenos salarios al magisterio, limitación de clero y las leyes de reforma. En conclusión, la huelga de Cananea fue una muestra de lo que la clase obrera podía llegar a ser. Se mostraba en sí su capacidad de autoorganización, su disposición de defender con decisión y coraje en sus intereses de clase. La muerte de todos los obreros aquí no fue en vano, ya que esto solo fue algo considerado como condiciones que preparaban al país para la crisis revolucionaria y para el estallido de esta. Huelga de Tizapán. Durante el Porfiriato se vieron grandes cambios en la industria, ya que dejaron de lado los talleres artesanales y en su lugar quedaron las fábricas, que en su mayoría eran de propiedad de extranjeros. A pesar de que se contaba con una maquinaria muy avanzada, había cientos y hasta miles de obreros cumpliendo una jornada de hasta 12 horas con salarios que solo cubrían las necesidades básicas. Además, los trabajadores no contaban con servicios médicos y tenían constantes accidentes. No se tenía una organización encargada de defender sus derechos, y solicitaban el apoyo de Díaz y nunca lo recibieron. Igual como pasó con la huelga de Río Blanco, los trabajadores se manifestaron porque eran explotados. Con el fin de evitar que los obreros recibieran ayuda, las autoridades ocasionaron que muchos de ellos murieran de hambre. La huelga afectaba a 600 operarios de la fábrica textil de Tizapán. Se situaba en las cercanías de la Ciudad de México, pero la prensa guardó silencio respecto a la resistencia de los trabajadores. Las familias de los trabajadores reflejaban el hambre que padecían hasta antes de la huelga. Hubieran continuado así, se les hubiera pagado realmente, pero los propietarios siempre ideaban nuevos métodos para robarles lo poco que tenían. Los desperfectos que tenía la tela eran causa de descuentos de 1 y 2 pesos, y en ocasiones hasta de 3 pesos en los sueldos. Las multas eran incontables. Además, los trabajadores estaban obligados a pagar 3 centavos para pagar la comida de los perros que pertenecían a la fábrica. El proletariado rechazó los salarios con descuentos. Después de eso, se cerró la fábrica y empezó el periodo de hambre. Sin recursos, su suerte fue incierta y quedaron muchas mamás, niños y demás gente hambrienta. El comité de huelga suplicó al gobierno federal que pusieran remedio a sus agravios, pero no tuvieron éxito. Los trabajadores pidieron a Díaz tierras para cultivarlas, pero no recibieron respuesta. No tenían esperanzas de ganar la huelga y enviaron una circular a otros centros textiles del país. Ellos preferían morir al aire libre, en vez de volver al trato miserable que les daban en la fábrica. Al final, la huelga de Tizapán se perdió. La empresa reabrió la fábrica, puesto que, en México, hay mano de obra abundante y muy barata. Huelga de Río Blanco de 1907. La textil era una de las principales industrias dentro del gran auge comercial. Los obreros trabajaban en condiciones miserables, con jornadas de trabajo de casi 15 horas y sueldos de 35 centavos diarios. Estas situaciones crearon
un ambiente de descontento en torno a la vida laboral. Los obreros textiles de Puebla y Tlaxcala se declararon en huelga el 4 de diciembre exigiendo mejores condiciones y la intervención del presidente Porfirio Díaz como mediador del conflicto. Pero el 4 de enero de 1907, el gobierno emitió una sentencia que favorecía a los empresarios, ordenando a los trabajadores regresar a sus labores el día 7 de enero. Ese mismo día, cerca de 2.000 obreros de la fábrica textil de Río Blanco se amotinaron en las afueras de la fábrica para impedir el acceso a los obreros que quisieran atacar la orden del gobierno. Al cerrar los patrones el inmueble, la muchedumbre se dirigió hacia la tienda de raya, donde se originó un enfrentamiento que finalizó con el saqueo e incendio de la tienda. Después de enardecidos obreros fueron a Genardemía, liberando a los presos y tomaron rumbo a Nogales, saqueando comercios en el camino. Con la finalidad de terminar con el movimiento obrero, se realizaron fusilamientos a los líderes obreros Manuel Juárez y Ricardo Moreno. Los que finalmente escaparon fueron buscados en las montañas. También se catearon las casas de los trabajadores. Los hechos sangrientos que acontecieron en Río Blanco se dieron como resultado del rechazo del decreto emitido por Porfirio Díaz, mismo que beneficiaba a los empresarios y no por una huelga, ya que fueron los patrones quienes cerraron las fábricas y no los obreros. Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es la máxima ley del derecho laboral en México y solo está por encima de ella la Constitución Política, en la cual se consagró el derecho al trabajo en su artículo 123. El 18 de agosto de 1931 se entregó al Ejecutivo la Ley Federal del Trabajo y se publicó en el Diario Oficial del 28 de agosto de 1931, entrando en vigencia a partir de su publicación. Esta nueva ley estaba conformada por 685 artículos. Se establecía que el Estado podía decidir qué sindicatos eran reconocidos, independientemente de la voluntad de los trabajadores. El control total de los sindicatos quedó en manos del Estado. En lo que refiere al plano laboral, el corporativismo adquirió el tráfico de contratos colectivos de protección para el patrón. Reacción del gobierno en las huelgas. Díaz intentó mediar en los conflictos, pero la situación se agravó debido a que los obreros llegaron a pensar que el presidente favorecía a los patronos, y la mediación no logró su objetivo. Las autoridades federales y estatales concluyeron que la única alternativa era el uso de la fuerza para sofocar las revueltas. Los administradores de los negocios en cuestión permitieron al ejército penetrar en sus instalaciones para acabar con la huelga. La prensa mexicana benefició una campaña de infamia contra Díaz a raíz de las huelgas que fue acogida por muchos sectores liberales en México. El Partido Liberal Mexicano, fundado por Ricardo, anarquista de tendencia radical, se volvió el principal opositor al gobierno de Díaz.